Saludos a todos y bienvenidos. Somos estudiantes de la Universidad de Panamá, del Centro Regional Universitario de la provincia de Veraguas. Mi nombre es Milagros Ortega. Yanelis Atencio. Yo soy Jesús Barría. Hola, mi nombre es Nayeli Rujano. Y yo soy María Villarreal. En este video les estaremos hablando acerca de la reacción social, un tema que es sin duda muy importante en la criminología en materia. Es un gusto para nosotros exponer ampliamente este tema, por lo que sin más que agregar, comenzamos. Introducción. En la presente explicaremos el análisis sobre la reacción social, específicamente de las generalidades. Presentaremos algunos conceptos que tienen relación con la criminología, como lo son la política criminal, la prevención, la profilaxis y la represión. También hablaremos del fenómeno de la reacción social para determinar su alcance y para indagar sobre su ubicación en el ámbito de la criminología. Tocaremos temas que están bajo la polémica de si forman o no parte de la criminología, si constituyen o no disciplinas autónomas y si han adquirido o no la categoría de ciencias sociales. Mientras los expertos se ponen de acuerdo sobre estos puntos antes mencionados, nos limitaremos a estudiarlos porque consideramos que independientemente de la polémica, son fenómenos que giran en torno a la criminalidad y a la conducta desviada. Por eso son de suma importancia en la criminología. Antes de empezar, hay que recordar que la criminología es una ciencia multidisciplinaria que estudia las causas y circunstancias de los hechos delictivos, desde todas sus vertientes, es decir, el delincuente, el delito, la víctima y el control social, desde la propia psicología y la personalidad del individuo hasta la influencia de la sociedad. Gracias. Soy María Villarreal y les voy a hablar sobre las precisiones terminológicas. La política criminal. De forma general se puede decir que la política criminal es la reacción institucional ante un delito, la naturaleza misma de la política criminal, su alcance y la posición que ocupa respecto a la criminología. Los juristas y criminólogos tienen ideas distintas sobre la política criminal. Para los juristas, la política criminal consiste en poner en práctica los principios legislativamente consagrados en los códigos penales y de procedimiento penal, mientras que para los criminólogos consiste en una parte descriptiva constituida por el estudio científico de los mecanismos de prevención y represión, además de una parte evaluativa que indaga sobre la eficacia de estos mecanismos en relación con la normatividad jurídica que los consagra. El profesor Sandoval tiene una posición ecléctica sobre esto, como lo entiendo yo. Él considera que no puede haber una separación de estas ciencias porque la actitud que se asuma respecto a la explicación de la criminalidad debe determinar el contenido de la política criminal. La criminología puede estudiar y ejecutar la reacción jurisdiccional posterior. La penología sería un capítulo más dentro de aquella, pero es diferente con las acciones preventivas, ya que su adopción y su práctica le corresponde al Estado terminarlas, financiarlas, dirigirlas y ejecutarlas. En resumen, la política criminal tiene un área en común con la criminología y otra distinta. En común tienen a la penología y como extraña tienen a la prevención de la criminalidad. Hay que conocer y reconocer que la criminología es una ciencia que aún está en formación, cuyos objetivos y contenidos todavía se discuten, por lo que con mayor razón la política criminal, que es aún más reciente, busca su sitio en el panorama de las ciencias sociales. Ahora les voy a hablar sobre la prevención. La prevención consiste en preparar y o disponer lo necesario para evitar un riesgo o ejecutar una cosa. En términos de la criminología se refiere al conjunto de medidas orientadas a impedir la criminalidad. Dependiendo de su alcance, la prevención puede ser absoluta o relativa, genérica o específica. La primera, es decir, absoluta o relativa, es cuando se pretende evitar que un fenómeno social dañino detectado en la colectividad se presente en un futuro. Y la segunda, es decir, genérica o específica, se refiere a cuando se busca impedir la reiteración de comportamientos criminales, es decir, se busca impedir que sucedan de nuevo los hechos criminales.
Y la tercera, las medidas relacionadas con los factores criminógenos, de manera que también la última apunta a formas concretas de la criminalidad. En cuanto a su oportunidad, se divide en antecedente y subsiguiente. Una se opone en práctica para impedir la criminalidad futura y la otra se enfrenta a la delincuencia pasada y se ejerce para evitar su reiteración. Dependiendo del punto de vista de quien la realiza, la prevención puede ser institucional o no institucional. Es institucional cuando es planificada y ejecutada por el Estado por medio de sus agentes, y no institucional cuando es puesta en práctica por la sociedad mediante la acción de sus integrantes, puede ser de forma individual o colectiva. Teniendo en cuenta su dinámica, puede ser planificada o espontánea. Una es el resultado de estudios previos en busca de resultados positivos, mediatos o inmediatos, y la otra es fruto de la reacción emocional que tú, apresuradamente en busca de un efecto o individuo, tienes. Y dependiendo del ámbito espacial, la prevención puede ser internacional, nacional o regional. Internacional cuando el resultado de acuerdos entre varios países que buscan contrarrestar formas delictivas comunes se lleva a cabo. Es nacional cuando se planea y se ejecuta dentro del territorio propio de un Estado. Y es regional cuando se pone en práctica solamente en aquellas regiones donde existe alguna modalidad criminógena. La profilaxis. Originalmente, profilaxis era preservación de la enfermedad. En la criminología positivista se utilizó esta expresión para el tratamiento médico en delincuentes con enfermedades psíquicas o sociales. Puede decirse que la profilaxis es una forma de prevención para las personas que requieren atención médica, psicopedagógicas, ya sea porque han cometido un delito debido a alteraciones psicosomáticas o porque tales anomalías pueden inducirlos a cometerlos. Represión. Esta palabra viene del verbo reprimir, que significa contener, refrenar, templar o moderar algo. En la criminología tiene un alcance más estrecho y se refiere a la respuesta negativa del Estado o de la sociedad a un comportamiento delictivo. Dicha respuesta asume la forma de castigo de los particulares y de sanción penal o de violación de derechos humanos, cuando la ejecuta el Estado por medio de agentes. La represión tiene interés criminológico, porque genera nuevas formas de criminalidad con respecto a quienes la practican y en relación con quienes la padecen, o ya que tendría como finalidad prevenir la criminalidad futura. La represión institucional presenta las formas de legislativa, ejecutiva y judicial. Puede provenir del Congreso, de la administración pública o de jueces. Sin embargo, la represión penitenciaria es de carácter administrativo y conviene estudiarla de forma separada debido a su importancia, ya que participan las tres ramas del poder público. Su estructura, dinámica y objetivos están dentro de un código penitenciario, es decir, es legislativo. Su funcionamiento y dirección están a cargo del Ministerio de Justicia, es decir, administrativo, y su objetivo es cumplir las decisiones punitivas de los jueces penales, es decir, judicial. La reacción social. La reacción social consiste en la respuesta ante el delito. Puede provenir de un grupo como tal y entonces se llama no institucional o del Estado, entidad jurídica, política bajo la denominación de institucional. Podemos decir que se trata de una reacción social mientras los organismos estatales que la practican actúen en representación de la colectividad. El Estado suele utilizar mecanismos para evidenciar su reacción institucional contra manifestaciones de desviación. Forman parte del control social que garantizan y prolongan su poder sobre la comunidad. Cuando la mayoría de un grupo social o todos respaldan la respuesta oficial ante un hecho criminal, habrá una coincidencia entre la reacción institucional y la no institucional. Con bastante frecuencia, estas dos clases de reacciones se apartan y a veces se contraponen. La reacción social y la corrupción tienen una relación cercana dependiendo de los valores de la sociedad. La reacción social frente a la criminalidad se manifiesta de tres diferentes formas: mediante la prevención de criminalidad o de conductas desviadas,
mediante la represión de una y otras, o mediante o en virtud de los mecanismos de desprisionalización, despenalización, desjudicialización y descriminalización. Gracias. Mi nombre es Nayeli Rujano y voy a hablar acerca de la prevención genérica. El antiguo y sabio aforismo según el cual es mejor prevenir que curar, inventado por los higienistas, indiscutido e indiscutible en la medicina, hasta el punto de configurar una muy importante rama de la disciplina científica, lo que es la medicina preventiva, que también debería aplicarse en el campo de la criminología, lo que estamos estudiando hoy. El Cuarto Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que fue reunido en Tokio en agosto de 1970, consciente de la magnitud del problema, aprobó la siguiente declaración final. Están preocupados hondamente por la urgencia cada vez mayor de la comunidad mundial de las naciones, que perfeccionen sus métodos de planificar el desarrollo económico y social, teniendo en cuenta efectos como la urbanización, la industrialización y la revolución tecnológica que pueden tener sobre la calidad de la vida y el medio humano. Vamos a hablar sobre los aspectos individuales de la prevención genérica. Número 1. La herencia y la endocrinología. Algunos higienistas hablan de la castración, esterilización de los tarados como único camino para evitar el nacimiento de seres enfermos. Pero además de críticas de contenido ética a esta solución se han formulado en cuanto al derecho natural al hombre a la apertura a reproducirse en sus descendientes. No habiendo certeza de una descendencia tarada en razón de que no se transmiten enfermedades, sino meras posibilidades o terrenos a disposición, se estaría injustamente privando al ser humano del derecho de reproducirse. Como segundo punto, la edad. Al examinar las correlaciones entre la edad y el delito encontramos un aspecto muy significativo que se refiere a la contribución de los jóvenes. Por eso haremos hincapié en la prevención de la criminalidad infantil y juvenil. La conducta desviada criminal de los menores y de los jóvenes adultos tiene mucho que ver con su ambiente familiar y escolar. A ellos corresponde buena parte de la labor preventiva. Sobre la escuela proyección natural del ambiente familiar, debe ejercerse una especie eficiente de una vigilancia académica por parte del Estado, en tal forma de que garantice la existencia de armoniosas relaciones entre los maestros y alumnos, de los estudiantes entre sí, el ambiente natural del establecimiento educativo y finalmente de los maestros y los padres de familia. Seguimos con el tema. En los planteles de educación primaria deben funcionar un departamento de psicología infantil. ¿Para qué? Para el estudio de la personalidad del menor. Solo así se podría proporcionar la más adecuada orientación, pues al descubrirse síntomas de desarreglos comportamentales se estaría en condiciones de adoptar las medidas más convenientes para su oportuna corrección. Como tercer punto tenemos el sexo. Para los efectos preventivos nos interesa destacar el fenómeno de la prostitución sobre la relación que existe entre la prostitución y la criminalidad. Estudiaremos las medidas aconsejables para tratar de disminuir su perniciosa influencia sobre la colectividad. Me parece una lógica conveniente política estatal frente a este fenómeno. Se deben destacar las siguientes medidas. Evitar que la mujer se prostituya, como un punto importantísimo. Brindarle a la mujer los medios necesarios para la rehabilitación. Crear una ciudad de instituciones de protección femenina donde la mujer campesina o desamparada pueda encontrar un apoyo espiritual y material, asistencia médico-social, orientación y ayuda en la búsqueda de trabajo. Entre otras medidas tenemos el construir dispensarios y salacunas para los hijos de estas mujeres que estuviesen sometidas a tratamiento médico o rehabilitación laboral. Unificar la legislación nacional sobre la prostitución tanto en códigos como en los departamentos que existen en el país, en base a estas recomendaciones. Como cuarto punto tenemos las alteraciones psicosomáticas. Al examinar este aspecto nos ocuparemos de las relaciones entre la embriaguez, farmacodependencia, enfermedad mental y la criminalidad. En este mismo orden indicaremos los mecanismos de prevención de la criminalidad en la realidad respecto a estos fenómenos. La embriaguez. Hemos visto cómo y en qué medida el alcoholismo influye sobre la criminalidad. Señalemos ahora qué podría y qué debería hacerse para la influencia
esta desaparezca o al menos disminuya considerablemente. Tener en cuenta los 3 momentos culminantes en la industria licorera: el de la fabricación, el de la distribución y expendio y el del consumo. Tal como lo mencionamos antes, la farmacodependencia. El Estatuto Nacional de Estupefacientes contiene normas orientadas a prevenir el uso de las sustancias que producen dependencia física o psíquica y a evitar estos efectos criminógenos. En efecto, allí se limita la publicidad respecto al uso de sustancias ilícitas como el licor y el tabaco. Un fármaco dependiente es un enfermo social, un ser desadaptado que necesita comprensión de su familia, de la sociedad y sobre todo del Estado. Pero no solamente requiere tratarse psicológica y clínicamente al drogadicto. Más importante es evitar que la juventud se incline hacia las drogas en busca de un escape al mundo artificioso y decadente. Sumergido a la sociedad del consumo, en sus mayores contribuyen para él. Y esto no podría lograrse sin un cambio sustancial en nuestra estructura socioeconómica y en los mecanismos interpersonales de la institución familiar, que es muy importante. De tal manera, el adolescente adquiera conciencia de su misión como protagonista útil en la sociedad del futuro y como coautor, y no como mero sujeto pasivo del mundo de lo que es hoy. Para culminar con el punto de las alteraciones psicosomáticas, tenemos la enfermedad mental. Sin nada las probables correlaciones entre la enfermedad mental y la criminalidad, digamos que ahora es necesario descubrir oportunamente los síntomas de tales anomalías mediante la realización de exámenes clínicos adecuados. No se trata solo de etiquetar como enfermos mentales para recluirlos en sanatorios a personas con supuestos o reales trastornos originados en los desajustes psicosociales, como suele ocurrir en estados de estructura capitalista, ni de apartar del núcleo social con el pretexto de la insania mental, políticamente peligrosos, práctica frecuente en un estado socialista. Lo que pretende es evitar inicialmente mediante una medicina social preventiva y luego con la ayuda de serias acustulaciones clínicas la influencia de negativa y verdaderas anormalidades psicosomáticas en la conducta social de las personas. Seguimos con la prevención genérica, ahora con los aspectos ecológicos. Aquellos de mayor interés en cuanto a la prevención criminológica son los atinentes a la hipertrofia de la delincuencia urbana y a la influencia de la nocturnidad del delito. El avasallador y desordenado crecimiento de nuestras capitales, más allá de todo cálculo previsible, viene creando problemas de cada vez mayor solución. Una población parásita, en mayor parte integrada por campesinos sin ninguna preparación intelectual, artesanal, mecánica o industrial, con mayor número a considerar de hijos de edad escolar en improvisa barriada que ahí vive. Por lo mismo, en condiciones infrahumanas, representa un cálculo cultivo para cualquier manifestación antisocial, desde la insurgencia hasta el aspecto ecológico es muy claro. En el auge de nuestra delincuencia nocturna influye la insuficiente vigilancia policial y secundariamente el deficiente alumbrado público y la negligencia ciudadana. En efecto, el pie de fuerza con el que cuenta la policía es en el país cuantitativa y cualitativamente deficitario. Lo primero porque sus números están muy por debajo por el mínimo indispensable para cumplir adecuadamente su misión. Y lo segundo porque el personal de agente no tiene la necesaria preparación que se requiere para delicada tarea, ni está provisto de instrumentos técnicos que deben emplearse para esta clase de actividad. Ahora hablaremos de los aspectos sociales en la prevención genérica. La raza. El conflicto racial negro-blanco existe y ha generado reacciones criminógenas dignas de consideración. Vale la pena recordar que el considerable volumen de la criminalidad del negro, particularmente en los Estados Unidos, está vinculado estrechamente al sistema de explotación socioeconómico. En el sector blanco dominante ejerce sobre la minoría de color por parte de una política criminal honesta, ha de estar necesariamente basada en la eliminación de estas estructuras opresarias y su reemplazo por otra edificada, supuestos reales de igualdad en el ejercicio del poder y el control y en los medios de producción. Como otro punto, la familia. Hemos visto cómo traumatismo en la constelación familiar ocasionados por el abandono lo del lugar hacen los genitores por fallas de seguridad de relaciones familiares, por la inafectividad en el tratamiento de los hijos, por el excesivo crecimiento demográfico de la familia sin los recursos indispensables para generar o garantizar un equilibrado desarrollo.
lo que determina una gran medida de comportamientos antisociales a los padres y a los hijos claramente. El Estado debe ser educador. El Estado debería estar en condiciones de utilizar estos canales de expresión para adelantar vastas campañas de instrucción cívica. La radio y la televisión educativa merecen mayor incremento porque constituyen un instrumento formidable de democratización a la cultura. Aspectos económicos, políticos. La economía. La ideal de una economía plenamente saneada en países como el nuestro, que apenas inician trabajosamente el camino de desarrollo industrial, es algo difícil de la realización. No obstante, y dada la estrecha relación entre la criminalidad y la economía, como ya tuvimos oportunidad de demostrarlo, se considera necesario adelantar una vigorosa campaña de tenta preparar mano de obra especializada a un nivel intermedio. En la economía, la reducción de altos niveles de ganancias de las empresas privadas, aumento equitativo y real de salarios, participación efectiva de los trabajadores en la administración de empresas para los que laboran, eliminación de cadenas intermediarios que encarecen artificiosamente de productos industriales, agropecuarios y verdaderamente cubiertos, nacional de un sistema de seguridad social para los trabajadores y sus familias. Son medidas que el Estado habría de tomar dentro de una sana política criminal. Ahora hablemos de la política. La prevención delincuencial en esta materia está supeditada en la estructura política del Estado. Sobre este supuesto debe buscarse la estabilidad del régimen, porque sin ella habría estar en peligro de caer en el caos institucional. En la política hemos de reconocer que dentro de la estructura de un Estado de orientación capitalista como el nuestro, son medidas preventivas que hemos sugerido tropiezan con barreras infranqueables, como que algunas de ellas socavarían los cimientos de modo de producción capitalista. Por eso creemos que solamente la implantación de un sistema socialista haría posible el advenimiento de una sociedad igualitaria, sin los desequilibrios de la actual. Dentro de ella sería esperar una sustancial reducción de la criminalidad, particularmente en el aquel amplio que se alimenta de motivaciones de económico-políticas. Así culminamos con los aspectos en la prevención genérica. Mi nombre es Yanely Atencio, me corresponde hablar de la prevención específica y otros puntos que son muy importantes. Estudiaremos bajo este rubro algunos mecanismos protectores de la propiedad y de la prevención de la criminalidad contra la vida, de la delincuencia sexual y de la que hemos denominado criminalidad económico-política. Delito contra la propiedad. Mencionaremos simplemente aquí algunas medidas de protección respecto de las normas delictivas más comunes contra la propiedad privada. Residencias, almacenes y vehículos. El robo a residencias puede evitarse o atenuarse mediante elementales normas de precaución. En cuanto respecta a locales comerciales, su interior debe permanecer iluminado durante la noche y exteriormente protegido con rejas metálicas fuertes y cerradura de comprobada seguridad. Lo mismo que ocurre mediante la instalación de dispositivos electrónicos de alarma. Y por último, los dueños de vehículos deben instalarle sistemas de alarmas y de bloqueo mecánico a su vehículo. Asaltos a bancos. Una buena política protectora en esta materia debería comenzar por adecuar la arquitectura de los edificios y locales destinados al funcionamiento de entidades bancarias a los requisitos de seguridad indispensables para evitar o disminuir al máximo los riesgos de asalto a mano armada contra los intereses económicos de tales instituciones. Abigeato. Para la prevención del delito de abigeato, el gobierno creó un comité técnico nacional asesor del Consejo Nacional de Seguridad y elaboró una directiva presidencial que estableció comités seccionales en las regiones más afectadas por este delito. Piratería terrestre. La profilaxis contra esta nueva forma de criminalidad exige reestructurar el funcionamiento de compañías de transporte de tal manera que se garantice solvencia económica y seriedad. Imponer a los transportadores la afiliación obligatoria a tales compañías. Delitos contra la vida. La prevención de los delitos que atentan contra la integridad personal y la vida misma debe asentarse sobre un amplio y sistemático proceso de educación cívica, edificando sobre el respeto al ser humano sin distinción de sexo, raza, política o religión.
Delitos sexuales. La prevención de esta categoría de criminalidad ha de fundarse en una educación sexual desde la infancia que erradique tempranamente el tabú del sexo, de tal manera que se le considere en su función natural dentro del respeto a la dignidad humana. Criminalidad económico-política. Bastaría señalar genéricamente que la prevención de este género de criminalidad supone una modificación sustancial de la estructura económico-político que la hace posible. Contrabando. Una sana política de profilaxis criminal en relación con este fenómeno debe partir desde que el contrabando es fuente ilícita y cuantiosa riqueza, ya que son actividades que se manejan con criterio de empresa comercial, en el sentido de que prospera al aumentar utilidades y se mengua o desaparece cuando produce pérdidas. Tráfico de estupefacientes. Mientras se toman medidas de las cuales nos ocuparemos en el capítulo 4, caben respecto del tráfico de estupefacientes las mismas sugerencias que en procedencia hicimos en punto a contrabando. Secuestro. El éxito del delito de secuestro radica esencialmente en el hecho de que bien planeado constituye empresa criminal de amplias perspectivas económicas, como ya que el secuestrador tiene como garantía de entrega del dinero nada menos que la vida misma del secuestrado. Macrodelincuencia económica. Para la prevención de este tipo de criminalidad, Bersele sugiere las siguientes medidas: reducir las desigualdades e injusticias que culminan con la explotación de que el dinero hace de los seres humanos y los países privilegiados de los menos favorecidos. Organizar un control estatal eficaz sobre las empresas de producción y distribución, asimismo como un control popular sobre los contratos aprobados por el Estado y sobre las instrucciones impartidas a la fuerza del orden. Purgar los circuitos judiciales de ardides que engendran desigualdades que no han sido deseadas y a menudo ni siquiera conocidas. Sensibilizar y movilizar la opinión pública para la defensa del interés de cada ciudadano y de su conjunto, así como para la realización de una vida menos formalmente democrática. La Comisión Nacional para la Prevención de la Delincuencia. Mediante decreto 1331 de 1971 se creó este organismo adscrito al Ministerio de Justicia. Ha sido reestructurado en 3 ocasiones: decreto 1617 de 1972, 1939 de 1974 y 60 de 1977. Tiene las siguientes funciones: recomendar la realización de investigaciones sobre etiología y dinámica de la criminalidad y conseguir el patrocinio económico de las investigaciones prospectadas o en curso sobre las mismas materias; estudiar las investigaciones realizadas, preparar y proponer la política que el Estado deba adelantar para prevenir el delito y reducir sus alcances; y promover el cumplimiento de los programas acordados. Unificar y coordinar los programas de acción estatal sobre prevención del delito, promover inclusión en los planes nacionales de desarrollo y preparar proyectos de ley o de decretos, reglamentos e instrucciones para orientar al país y vincular a diversas entidades y personas en la prevención de la delincuencia. Emitir conceptos sobre las materias relacionadas con la prevención del delito que el ministro someta. Y por último, cumplir las demás funciones que le señale el gobierno. La represión legislativa. En la sociedad humana, muy particularmente en la contemporánea, existían grupos con actitudes y variedades quienes buscaban cumplir todas sus necesidades para así satisfacerlas y evitar conflictos interpersonales, de ética, superar los desajustes y así poder garantizar la armonía y el desarrollo en todos los pueblos. Lo complejo de este organismo nació en la creación del mecanismo para el control social. Varias de las personas para alcanzar su bienestar en armonía y mecanismos, hábitos, costumbres religiosas y leyes. La represión social podemos verla a cabo que se lleva por la idea de una persona o un grupo de personas que la pone en práctica. Lo podemos encontrar fácilmente en los medios de comunicación,
cuando se emplea una idea sobre un producto, que se lanza campañas masivas para de ese producto, en la cual se habla de ellos, se dice cómo es y también se expresa sus usos, volverlo una forma en la que entre en la cabeza de la persona y se vea la necesidad de comprar dicho producto y ponerse de acuerdo para aceptar el producto y ver que lo necesitamos en el diario vivir. Se cree que cuando la mayoría de la aceptación o totalidad de un integrante de un grupo social se expresa, el concepto debe ser semejante o idéntico. Hay casos que se afirma la existencia de una opinión pública. Esto se da en la aceptación que se afirma en varias veces, que se considera fruto de una convicción personal. También hay otro caso en el que se ve que la opinión es impuesta con consensos de frutos de manipulación masiva por medio de lo que es la comunicación social, conocida como lo que es las redes sociales, y se puede hallar en lo que es el internet, la televisión, la radio, la prensa, y así poniendo a cada persona que pueda aceptar y volver a los lugares donde se encuentra, ya que estos son uno de los medios los cuales las personas utilizan más en su diario vivir. En formas como Instagram, Facebook, Twitter, los vemos repletos de propagandas de empresas, de instituciones, las cuales buscan implementar la aceptación y el apoyo por medio de las personas. Definición de lo que es el control social. ¿Cómo nos podríamos dar cuenta si la idea o imposición que nos puso las redes sociales nos sirve o no nos sirve? Es muy fácil. Cuando entre mayor aceptación tenga la propuesta, negación o producto que nos entrega el internet o cualquier medio de comunicación, quiere decir que ahí es donde nos pusieron la idea, ya sea la compra de un producto, el apoyo hacia una campaña de ambiente, entre muchas otras. Al ver esto nos damos cuenta que ya la mayoría o la totalidad ha tenido aceptación hacia esa idea que nos dio una de las plataformas en la que lo vimos, la religión. La religión nos explica sobre la verdad más allá del entendimiento humano, gira alrededor de una idea suprema de la existencia de un ser que guía a la humanidad. También tienen grandes preceptos morales en la convivencia humana y perfeccionamiento de cada individuo pensante y no pensante, cuyo cumplido es necesario para lograr un premio que se conoce como es el premio de la felicidad eterna, cuya felicidad no se puede disfrutar en esta vida. También nos habla del mal y el bien, de sus consecuencias, de su práctica o repudio de una construcción por medio de parámetros controlados por la conducta en una sociedad. Es decir, nos enseña a cómo se debe actuar y cómo se debe actuar, qué es lo bueno, qué es lo malo y todo en general. Bien, no cabe duda que en todas las religiones existe toda una estructura política, económica, en la que se administra, la que nosotros en general conocemos como la iglesia, encargada de vigilar el cumplimiento de los preceptos anteriormente mencionados, que son esos preceptos morales, o sea, lo que nos dice si es bueno, es malo, las acciones que nos conlleva a la felicidad o a la perdición. Esta influencia es decisiva en voluntades individuales y esas religiones y esas iglesias tienen gran cantidad y grandísima cantidad de personas que lo conocemos como feligreses, feligresía o fieles. Son aquellos que siguen a la religión y creen en ella. También practican los preceptos anteriormente mencionados. ¿Cuál de estos sistemas es el que impera en el mundo contemporáneo? La palabra existencia significa lo que está allí. En su esencia es el poder económico político de la clase dominante, que justamente arma una estructura de un sistema de ley súper estructurado para el pueblo y para sí mismo. El gobierno es considerado una herramienta de mantenimiento del estatus. La creación de las leyes ocurrió en una pequeña agrupación y aún en ellas la determinación que era tomar las necesidades de las personas mayores, hombres, mujeres y niños.
Cuando se creó el número de problemas, se tuvo que ver forzosamente empezar a crear un grupo de leyes para así poder tener un control social y una armonía entre las personas. Para eso se agarraron las personas mayores a los sabios, para así ir creando un listado de leyes para mantener la paz entre las personas, que fueron decididas de manera electoral. Pero aunque exista este sistema electoral, no garantiza que todas las personas estén de acuerdo con las leyes o normas que se establezcan para la elección. Siempre va a haber un grupo del cual no está de acuerdo con dichas elecciones, ya que al verlo no le parecen correcto o no le es de su agrado lo que se le emplea o lo que se le da en esos momentos, lo cual dará en contra. Este mecanismo hace que elijan sus representantes también, que ejerzan las leyes y también consigan el bien común, haciendo que el pueblo se sienta más seguro entre ellos mismos y que cualquier delito sea pagado de manera justa. La ley penal no es una excepción del proceso de gestación. Cuando el gobierno nota que los procesos determinados que son de interés económicos, políticos, sociales, individuales, carecen de una protección política y son insuficientes, recurren a la tutela penal. Considera como más eficaz la naturaleza de la sanción. Va desde una leve restricción de la libertad hasta la pérdida de la vida. Siempre busca proteger el interés más importante, que es el interés en la vida. Una investigación realizada en criminología en la Universidad Externa de Colombia en 1979 nos dio a ver que sobre la gravedad del delito social y en la penal, porque la clase social alta sugiere el secuestro y la extorsión con penas mayores que para la del homicidio. Ahora bien, como la ley crea una nueva estructura con nueva figura delictiva o agrava la penalidad de otra existente, necesita una motivación social para garantizar la aceptación o aumentar la reacción social. Y como anteriormente mencioné, para conseguir esta aceptación por medio de las personas, se implementó por medio de la prensa, la televisión y las radios. El objetivo para ver si lograba tener la aceptación del pueblo, informar a las personas y ver cuánto apoyaban el proyecto Gracias. Mi nombre es Milagros Ortega y estaré hablando acerca de la represión ejecutiva y la represión judicial. La represión ejecutiva. Hemos examinado hasta ahora la ley penal en su momento estático en la etapa de su nacimiento, pero en su fase dinámica la de su ejecución. Y puesta en marcha es aquella que revela las verdaderas intenciones del legislador, aunque sean a la postre de sus intérpretes y ejecutores, generalmente dóciles aplicadores del sistema, quienes lo utilizan como un efectivo instrumento de control social. La represión ejecutiva puede ser dividida en dos partes, la policial y la militar. A la policial se le asignan dos grandes funciones. Primero, preservar el orden público interno y luchar contra la criminalidad. Esta última misión se descompone a su vez en dos tareas. Uno, la de prevenir la ocurrencia de conductas delictivas o desviadas, y dos, la de reprimirlas. En la represión de la delincuencia, la policía solo debe actuar como auxiliar de la justicia penal, pero cuando reprime conductas desviadas o alternadores del orden público, lo hace de forma autónoma. En otros casos se utilizan los mecanismos de captura, el allanamiento, el interrogatorio y la incomunicación. La captura es entendida como aprehensión y pérdida temporal de la libertad. Es un mecanismo de control social que la policía utiliza por orden judicial. La policía puede capturar al delincuente sorprendido en una situación de flagrancia o cuasiflagrancia, o a un grupo de personas que se hallan en sitios públicos o abiertos al público con el solo fin de facilitar la aprehensión de delincuentes solicitados por la autoridad competente. También es de carácter policial de alta policía la captura autorizada mediante el artículo 28 de la Constitución Nacional, que se refiere a las personas contra quienes haya graves indicios de que atenten contra la paz pública.
siempre que existen motivos muy serios para que se perturbe el orden público. La policía también puede capturar cumpliendo una orden judicial impartida contra sindicado a quien se le ha dicho estado en un auto de detención. Puede ser contra presuntos indicados para recepción de indagatoria, contra enjuiciados que no comparezcan a la notificación del autoproceder y contra el condenado a pena privativa de la libertad. La incomunicación. La incomunicación es un mecanismo mediante el cual a la persona capturada no se le permite ponerse en contacto con otros. Teóricamente se pretende con ello evitar que la versión de los hechos que como protagonista ha de dar el aprendido sea alterada por consejos o admoniciones de personas extrañas que están interesadas en desviar el curso de la investigación. La incomunicación puede ser dispuesta y ejecutada por la policía judicial en caso de que la captura de flagrancia o cuasiflagrancia hasta por 24 horas ordenada por el juez respecto del sindicado que va a rendir indagatoria, en cuyo caso puede prolongarse hasta por 3 días si fuera un solo aprendido o hasta por 6 días si fueran más de 2 involucrados. El allanamiento. Esta es una diligencia en virtud de la cual la autoridad policial, por orden judicial, puede entrar en un inmueble aún sin el consentimiento de sus ocupantes, cuando hayan serios motivos para presumir que en él se encuentra alguna persona contra quien existe una orden de captura o quien, habiendo sido víctima de un delito, deba ser rescatada, o las armas, instrumentos o efectos con que se haya cometido la infracción o que provengan de esta ejecución. El interrogatorio. Durante la fase de indagación preliminar de un delito, la policía judicial tiene facultad de interrogar a los testigos y de consignar sus versiones cuando captura un sujeto en situación de flagrancia y éste quiere dar su versión sobre los hechos. Puede también la policía interrogarlo para precisar su declaración. Igualmente, interroga a la policía al capturado en edadas para conocer su identidad y a lo aprendido en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Nacional, para determinar su vinculación o no a los hechos gravemente lesivos del orden público. La represión judicial. Se puede decir que el juez es el agente legalizado del control social, como que a la postre la ley, y particularmente la ley penal, es lo que el juez decide que sea cuando vincula legalmente a una persona como presunto autor o partícipe de un delito, mediante diligencia de indagatoria. Se inicia para ello un proceso de estigmación que tal vez le acompañe durante toda su vida, especialmente cuando el juicio culmina en sentencia condenatoria. La razón de esto es que se le ha enseñado al grupo social a desconfiar de aquel que aquí en la justicia penal se le señala como un presunto delincuente. El estigma comienza con la captura, prosigue con la autodetención, se hace más marcado durante toda la fase procesal de reclusión penitenciaria y se agrava aún más cuando el llamado a comparecer en audiencia pública se torna indeleble a partir de la condena. Aquel estigma marcha paralelo a los momentos procesales en los que el juez reconoce la existencia de pruebas de la responsabilidad del sindicado, desde las precarias que se requieren para detener provisionalmente hasta las que demuestran su plena responsabilidad de la sentencia de condena, pasando por su autollamamiento a juicio judicial. Conclusión. Lograda la evolución de los sistemas jurídicos actuales, es lamentable que se vuelva a debatir sobre los temas propios de la sociedad primaria. Si bien esta conducta debe ser tomada como una alarma y tener un severo llamado de atención por parte de los poderes públicos, todo vez que es responsabilidad del Estado, en todos niveles de gobierno, adoptar las medidas necesarias para afrontar y solucionar de manera urgente los conflictos sociales, que tal envergadura resulta preocupante el término que se ha plantado una cuestión en agenda pública, entendiendo que todas las luces regresivos que se están discutiendo actualmente en nuestra sociedad, si bien o mal ajusticiar a puestos reales delincuentes, debates de esta índole pueden que den jaque mate a la base moral sobre toda que se construyó el contrato social, basado en la convivencia armónica de los integrantes de una sociedad. Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Cualquier duda pueden ponerla aquí en la cajita de comentarios, que la vamos a estar respondiendo a cada una de ellas. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.